Hermanas y hermanos, les recordamos que al final de la transmisión se mostrará la forma de hacer llegar su donativo para que estas transmisiones puedan continuar. Y durante la transmisión pueden hacerlo a través del Super Chat. Muchas gracias. Fuente bautismal, de donde brota la fe, ruta de la luz, camino de salvación. Fuente bautismal, de donde brota la fe, ruta de la luz, camino de salvación. Hijos de Dios por la gracia, miembros de Cristo en su iglesia. Fuente bautismal, de donde brota la fe, ruta de la luz, camino de salvación. Todos formamos la iglesia, todos formamos su reino. Todos formamos la iglesia, todos formamos su reino. Fuente bautismal, de donde brota la fe, ruta de la luz, camino de salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor para celebrar la Eucaristía que Cristo nos pidió que celebráramos desde su última cena. Estamos ya en un día importantísimo para la Iglesia porque nos encontramos ahora a un Cristo ya no pequeñito, sino a un Cristo adulto al que vamos a estar escuchando durante todo este año litúrgico. Pero antes de acercarnos al altar del Señor, doy también la bienvenida a quienes siguen esta Santa Misa a través de la transmisión. Siéntanse también parte de esta comunidad, especialmente los enfermitos o quienes lamentablemente no pueden acudir a su parroquia porque tienen miedo a que los deporten o bien porque viven en algún país donde no pueden escuchar la misa en su idioma. Y ahora, antes de acercarnos al altar del Señor, pidámosle perdón por nuestras faltas. Tú que te hiciste hombre para salvar al hombre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que moriste en la cruz por los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que resucitaste para darnos la vida eterna, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra pasan los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso,
Te adoramos, te glorificamos. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Señor Dios, cuyo Hijo único se manifestó en la realidad de nuestra carne, concédenos, por aquel que hemos conocido semejante a nosotros en lo exterior, que merezcamos quedar interiormente renovados, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra, a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a responder a esta lectura cantando el Salmo 28. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor, denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor. Te alabamos, Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es imponente. Te alabamos, Señor. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Te alabamos, Señor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras: Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya,
Aleluya. 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 Se abrió el cielo y resonó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: Yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice? Jesús le respondió: Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma. Y se oyó una voz que decía desde el cielo: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Queridas hermanas y hermanos, estoy seguro que ustedes como yo, cuando por algún descuido o accidente vemos que nuestra ropa se mancha, por ejemplo, con aceite del auto, con mole o algún otro elemento, inmediatamente tratamos de cambiarnos, especialmente si vamos a tener algún encuentro público. Y cuando nuestro cuerpo se llena de sudor o se ensucia, también buscamos la manera de bañarnos para sentirnos bien. Esto es muy bueno porque, en general, a todos nos gusta la limpieza y no nos gusta tener manchas en lo que vestimos, ni suciedad o malos olores corporales. Sin embargo, tengo que decir que hay un área en la que no siempre nos preocupa la limpieza. Y es porque hay manchas que no se ven físicamente. Y precisamente por eso, porque no se ven, no nos preocupa lavarlas o limpiarlas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a las mentiras, que cuando las decimos no manchan nuestra ropa ni nuestro cuerpo, pero sí nuestro espíritu. A las infidelidades a la pareja, que no manchan ropa ni cuerpo, pero sí el espíritu. A los robos pequeños o grandes que no manchan físicamente al ser humano, pero que sí ensucian su espíritu, que manchan su vida interior. Y precisamente como pensamos que no se ven físicamente estas manchas, preferimos hacernos tontos y no nos preocupamos por purificarlas. Yo estoy seguro, niñas y niños, que si los pecados nos fueran marcando de color negro el cuerpo, inmediatamente buscaríamos la forma de lavarnos, pero como no se convierten en color, permitimos que se vayan juntando sin problema alguno y hasta sin vergüenza alguna. Nos vamos acostumbrando a ellos. Y lo peor es que, aunque no se vean, al juntarse estas manchas, estos pecados, van dañando cada vez más nuestro espíritu, nuestra vida interior. Sin embargo, a Dios no podemos engañarlo y no podemos ocultarle nuestras faltas, aunque nos escondamos en lo más profundo del mar o en la cueva más profunda. Y peor aún,
llega el momento en que la maldad personal también puede ser vista por nuestros semejantes, a tal grado que Cristo dijo que lo secreto puede hacerse público. Tomando en cuenta esto, todos los profetas del Antiguo Testamento invitaban a la conversión. Y para que los niños que quizás no entiendan lo que es la conversión, les recuerdo lo que pasa en la escuela cuando se hace un homenaje a la bandera. ¿Qué pasa cuando se hace un homenaje a la bandera? Pues hay un grupo de niños que escoltan la bandera y uno de ellos da las órdenes de en qué momento avanzar y hacia dónde dirigirse. Cuando dice conversión a la derecha o conversión a la izquierda, ¿qué significa? Que los de la escolta tienen que cambiar el rumbo que llevaban girando o hacia la derecha o hacia el otro lado. En la vida espiritual, exactamente eso significa conversión, cambiar de rumbo. De tal manera que si vamos por un rumbo equivocado, un rumbo que nos esté llevando al mal, al alejamiento de Dios o del prójimo, tenemos que rectificar y cambiar el rumbo para avanzar a lo que nos haga mejores personas y nos lleve al bien. El último de los profetas de la Biblia fue Juan el Bautista. El Espíritu Santo le había revelado que el Hijo de Dios había venido a salvar a la humanidad y ya estaba muy cerca el tiempo en que se presentaría y comenzaría su plan de salvación. Precisamente por eso, para que nadie se perdiera la oportunidad de ser salvado por Cristo, Juan invitaba a todos a que se arrepintieran de sus pecados para que Jesús los pudiera perdonar. Juan, que quede claro, no podía perdonar los pecados porque él no era el Hijo de Dios. En cambio, Jesús sí podría perdonarlos. ¿Por qué? Porque él moriría en la cruz. Tomando en cuenta lo que Juan predicaba, la gente, como un signo de arrepentimiento, se metía al río Jordán, significando que no querían estar sucios. Sabían que el agua del río no los podía purificar, pero con ese gesto querían decirle a Dios que querían cambiar de forma de vivir y buscaban el perdón de sus pecados. La palabra bautismo en griego significa baño. Por eso se dice que la gente le pedía a Juan que los bañara. Por eso Juan el Bautista. En esas circunstancias, Cristo comenzó su misión. Dejó la casa paterna de Nazaret, donde había vivido 30 años con sus padres, para ir a vivir junto al lago, porque ahí era más fácil que todos escucharan su predicación. Pero antes de iniciar su predicación, se acercó al río Jordán, se metió en sus aguas y le pidió a Juan que públicamente lo bautizara. Ante esto surge una pregunta. ¿Jesús se metió al río Jordán porque también tenía pecados y necesitaba arrepentirse de ellos? La respuesta es no. Su inmersión en el río Jordán era una forma pedagógica de hacer entender que, así como la gente deseaba dejar su pecado en el Jordán, Jesús, por el contrario, tomaba sobre sí, todos los pecados de la humanidad para purificarlos con su sangre cuando llegara el momento de su pasión. Pero no era suficiente morir por la humanidad. También era necesario enseñarle a la humanidad el camino para vencer al pecado. Y por eso, antes de su pasión, pasó 3 años enseñando los valores del Evangelio. A partir del bautismo comenzó su predicación incansable, continuó su misión salvadora con la pasión, muerte y resurrección. Y solo hasta que había entregado la vida como un cordero inmaculado y con su sangre había purificado a la humanidad, después de resucitar, mandó a sus apóstoles a anunciar un nuevo bautismo, no como el de Juan, que solo era un signo de arrepentimiento, sino ahora un bautismo de verdadera purificación. Recuerden, el bautismo de Juan no purificaba.
el de Cristo sí. Y no solo eso, sino que el bautismo que envió Cristo a los apóstoles a dar, convierte a los bautizados en hijos de Dios, les hace recibir el Espíritu Santo y los convierte en templos de Él. Hoy, después de haber pasado el tiempo de Navidad, comienza nuestro acercamiento no ya a Jesús como niño, sino a Jesús como adulto para conocer sus enseñanzas, su vida y obra. Que este año nos ayude Dios a ser mejores cristianos y a agradecer el bautismo que un día recibimos. Y rápidamente, ¿cuáles son los signos del bautismo? Cuando ustedes fueron llevados al bautismo, ¿cuáles fueron los signos? El primero, la señal de la cruz. Sus papás y padrinos hicieron sobre ustedes la señal de la cruz para indicar que a partir de ese día iban a seguir a Cristo. ¿Cuál fue el segundo signo? Les pusieron en el pecho o en la espalda aceite que se llama aceite de los catecúmenos y significa que este aceite va a ayudar a que se les resbale el pecado, a que se les resbale la maldad siguiendo a Jesucristo. El tercer signo fue el agua. Y el agua sabemos que significa purificación, renovación, vida. Y como el Espíritu Santo no se ve, a través de esta agua descendió sobre ustedes el Espíritu Santo, convirtiéndolos en hijos de Dios. El siguiente signo, ¿cuál fue? Una vestimenta blanca, para indicar que Dios no quiere que vivamos con manchas de pecado. Y a partir del bautismo tenemos que buscar siempre la manera de purificarnos del pecado. El siguiente signo, ¿cuál fue? Una vela encendida que le entregó el sacerdote a sus papás, para indicar que el papá, la mamá y los padrinos tenían que cuidar su fe como una llamita que si no se cuida, se apaga. Y esa vela se les entrega el día de su primera comunión. ¿Cuál fue el siguiente signo? También un signo importante que puede ser antes de la vela, el crisma. Se les puso en la cabecita un aceite perfumado que se llama crisma, con lo que cada bautizado se convierte en sacerdote, le ofrece toda su vida, todo lo que hace a Dios, en profeta, anuncia el bien y denuncia el mal, y en rey. El rey nunca se debe dejar dominar por nadie, y el cristiano, como rey, no se debe dejar dominar por el pecado. Así que estos son los signos del bautismo. Y ahora nos ponemos de pie para renovar nuestra fe. Así como el día de su bautismo, yo les pregunto, ¿renuncian ustedes al pecado para que puedan vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? Sí, renuncio. ¿Renuncian a Satanás, padre y autor de todo pecado? Sí, renuncio. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia, unidos a Jesucristo nuestro Señor hasta la vida eterna. Amén. Ahora, oremos, hermanos, a nuestro Salvador, que quiso ser bautizado para santificar nuestro bautismo y renovar por él al hombre caído, diciendo: Jesús, Hijo amado del Padre, escúchanos. Todos, Jesús, Hijo amado del Padre, escúchanos. Por el Papa León XIV, por los obispos, por los presbíteros, los diáconos y por todo el pueblo de Dios, para que seamos conscientes del bautismo que hemos recibido y nos mantengamos fieles a Dios, firmes en la fe, oremos. Jesús, Hijo amado del Padre, escúchanos. Por todos aquellos que recibirán próximamente el bautismo y por sus papás y padrinos, para que vivan siempre en la presencia de Dios en todas las circunstancias de su vida.
Oremos. Jesús, Hijo amado del Padre, escúchanos. Por todos los que tienen responsabilidades en la sociedad y en la vida pública, para que trabajen siempre con honradez, buscando por encima de todo el bien común, oremos. Jesús, Hijo amado del Padre, escúchanos. Por los pobres, los enfermos y todos los que sufren por cualquier motivo, para que sientan la fuerza renovadora de Dios en sus vidas y puedan salir de su situación dolorosa, oremos. Jesús, Hijo amado del Padre, escúchanos. Por todos nosotros, reunidos para celebrar el memorial del Señor muerto y resucitado, para que nunca nos cansemos de trabajar con alegría en la construcción del reino de Dios, oremos. Jesús, Hijo amado del Padre, escúchanos. Ahora, cada uno de ustedes aquí presentes y los que siguen esta transmisión pueden hacer sus propias peticiones en silencio. Padre Todopoderoso, que hiciste resonar tu voz magnífica en el bautismo de tu unigénito en el Jordán, concede a tus hijos renacidos por las aguas del bautismo cumplir fielmente las promesas bautismales y ser testigos valientes de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, si alguna persona trae algo de despensa, puede acercarla en este momento junto al altar. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Por la alegría, por el trabajo, por nuestro esfuerzo, por el amor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Por estos dones que hoy presentamos, te suplicamos, recíbelos. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Por la alegría, por el trabajo, por nuestro esfuerzo, por el amor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Por estos dones que hoy presentamos, te suplicamos, recíbelos. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la manifestación de tu Hijo muy amado, para que la oblación de tus hijos se convierta en el mismo sacrificio de aquel que quiso en su misericordia lavar los pecados del mundo
el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mostraste en el Jordán con signos admirables el misterio del nuevo bautismo, para que por aquella voz venida del cielo creyéramos que tu palabra ya estaba habitando entre nosotros, y por el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma, se supiera que Cristo tu siervo era ungido con óleo de alegría y enviado a anunciar el Evangelio a los pobres. Por eso, aúna con los coros de los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, aclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa León XIV, con nuestro Obispo Carlos y todos los sacerdotes y ministros de la Iglesia, manténla unida y llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar
la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Que la paz esté con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar en la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Donde hay caridad y fraterno amor, allí Dios está. Donde hay caridad y fraterno amor, allí Dios está. Alabemos a Cristo Jesús y cantemos. Donde hay caridad y fraterno amor, allí Dios está. Jubilosos vivamos en la Eucaristía. Donde hay caridad y fraterno amor, allí Dios está.
todos juntos gozosos comamos a Cristo. Donde hay caridad y fraterno amor, allí Dios está. Es comida de almas hambrientas de Cristo. Donde hay caridad y fraterno amor, allí Dios está. De la gracia la fuente es la Eucaristía. Donde hay caridad y fraterno amor, allí Dios está. Nuestras almas sean templos vivientes de Cristo. Donde hay caridad y fraterno amor, allí Dios está. Oración para la comunión espiritual. Quienes no hayan comulgado pueden repetir esta oración. Señor mío Jesucristo, creo firmemente que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Quisiera recibirte en comunión sacramental, pero al no poder hacerlo, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y lo llenes de tu gracia. Bendíceme, acompáñame, guíame y ayúdame para que pronto pueda recibirte en la comunión sacramental. Amén. Ahora, quienes en esta semana cumplan años o celebren algún aniversario matrimonial, pónganse de pie para recibir la bendición. A ti, Señor, que das la vida y la conservas, te presentamos la acción de gracias de estos hijos tuyos que cumplen un año más de vida o celebran un aniversario matrimonial. Bendícelos, concédeles crecer en edad, salud y gracia, escucha sus oraciones, atiende a sus necesidades, líbralos de todo mal de alma y cuerpo y llénalos de tus bendiciones. Amén. Nos ponemos todos de pie. Oremos. Saciados con estos sagrados dones, imploramos, Señor, tu clemencia para que, escuchando fielmente a tu Hijo único, nos llamemos y seamos de verdad hijos tuyos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. San Cosme y San Damián, rueguen por nosotros. A nuestros hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Una última cosa, niñas y niños, fíjense, ¿cuántos hijos tiene Dios? ¿Cuántos hijos verdaderos y únicos tiene Dios? A ver, la respuesta la encontramos en el credo. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Ahí está la respuesta. ¿Cuántos hijos verdaderos, reales tiene Dios? Solamente uno. Lo decimos en el credo. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios.
Los demás somos hijos adoptivos. Él nos adopta como sus hijos cuando seguimos a Cristo, cuando cumplimos su palabra y cuando recibimos el bautismo. Así que el Hijo único, verdadero de Dios es Cristo y nosotros somos hijos adoptivos. Y una tarea para ustedes, pregúntenle a su papá o a su mamá: mamá, ¿en qué iglesia me bautizaron y qué día? Para que recuerden el día que nació su espíritu a la vida eterna. Hagan esa tarea, por favor. Agradezco a todos, como siempre, su presencia, la despensa que han traído para compartir con los más necesitados, y a quienes siguen la transmisión, ya que ustedes no pueden hacer la colecta, como se dice popularmente, la limosna aquí en la parroquia. Aquí aparece la cuenta de San Cosme y San Damián por si alguno de ustedes quiere apoyarnos en esta transmisión y en las obras de la parroquia. Que Dios les bendiga por su generosidad, tanto a quienes siguen esta Santa Misa como a todos ustedes aquí presentes. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Que tengan bonito domingo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Ha mirado la bajeza de su sierva, muy dichosa me dirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho grandes maravillas, el que todo puede, cuyo nombre es santo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. El bautismo del Señor. Cerca del Jordán caminaba el pequeño Baruch con sus padres. El niño admiraba las aguas cristalinas del río y la vegetación exuberante que surgía a su alrededor. La madre observó su mirada y le dijo: el agua es una de las mejores bendiciones de Dios porque es fuente de vida. Hace que las palmeras produzcan frutos, da sombra a las aves y calma la sed de los viajeros. Por eso, donde no hay agua, todo es desierto. Baruch y sus padres se detuvieron un momento para descansar junto al río. Mientras calmaban su sed, el niño se quitó las sandalias y metió sus pies en el agua fresca. Mira, papá, el agua también me refresca y descansa. Los padres siguieron el ejemplo del pequeño y sintieron cómo el río brindaba alivio a sus pies cansados. Baruch dirigió su mirada a la otra orilla y vio que algunas mujeres hundían y sacaban sus mantos del agua. Entonces preguntó intrigado: ¿qué estarán haciendo? Su madre le contestó tranquilamente: están lavando sus ropas. La gente acude al río para que sus prendas sucias se limpien por la gracia del agua. Como el agua también es limpieza, podrás ver más allá algunas personas que se están bañando. ¿A dónde se van? ¿Dónde quedan las manchas de la ropa y la suciedad de las personas? Su papá le dijo: se quedan en el río. El río las absorbe. Al escuchar la respuesta, el niño comentó: ¿entonces el río carga con las manchas y la suciedad de los humanos? Los padres de Baruch sonrieron ante el ingenuo comentario. Después continuaron su camino hacia Jerusalén y siguieron caminando por la orilla del río. Más adelante encontraron a un grupo de personas que escuchaban la predicación de un hombre llamado Juan. Él les decía: así como hay cosas que ensucian nuestros mantos y nuestros ropajes, también hay cosas que ensucian nuestro espíritu y nos dañan. Nosotros no somos capaces de verlas, pero el Todopoderoso las observa y se lamenta que no hagamos nada por volver a estar limpios. Baruch se llenó de curiosidad y le preguntó a Juan: ¿cuáles
¿cuáles son las manchas que ensucian nuestro espíritu? Juan le contestó con voz firme. Todo aquello que ofende a Dios y a nuestro prójimo ensucia nuestro espíritu. A eso le llamamos pecado. El niño se sorprendió por la respuesta y exclamó: ¡Ah, caray! Pues entonces yo estoy manchado porque a veces no obedezco a mis padres ni rezo los salmos. ¿Cómo puedo lavar mis pecados? ¿Basta con que me arrepienta? Juan aprovechó las palabras de Baruc para dirigirse a los que le rodeaban y les dijo: Es importante estar arrepentido de los pecados cometidos, pero eso no es suficiente. Necesitamos que Dios nos perdone. Luego invitó a los que tenían el corazón arrepentido a que entraran al río Jordán para bañarse en señal de purificación. Cuando Baruc vio que Juan bañaba en el río a los pecadores, comenzó a gritar: Hagámosle caso a Juan. El agua es vida, el agua es descanso, el agua es limpieza. Él nos invita a arrepentirnos y a buscar la verdadera vida. Nos invita a dejar aquí nuestros pecados y encontrar descanso. Si nos arrepentimos, el río nos dará el perdón. Al escuchar al niño, Juan lo interrumpió y le dijo: Querido pequeño, el agua de un río puede limpiar nuestro cuerpo y nuestra ropa, pero no puede purificar nuestro espíritu. Lo que estamos haciendo es solo un signo. Con él le decimos a Dios que reconocemos nuestro pecado, que nos sentimos sucios, que deseamos ser purificados, que estamos dispuestos a cambiar y ser mejores. Pero solo Dios, con su gracia, podrá purificarnos y darnos la fuerza para ser mejores. Baruc comprendió que el río no podía perdonar los pecados y luego le preguntó a Juan: ¿Cómo perdonará Dios nuestros pecados? Juan le anunció: Dios enviará a su Hijo Jesucristo como Salvador. Él será hombre para solidarizarse con toda la humanidad y la purificará de su pecado. Baruc comprendió que el Hijo de Dios vendría al mundo, pero quiso saber cómo purificaría a la humanidad. Entonces Juan le explicó: Así como el río toma toda mancha y la purifica, así el Salvador entrará en las aguas de este río para tomar sobre sí los pecados de todo el mundo y después los purificará con su muerte. Mientras Juan y Baruc conversaban, se acercó a ellos un hombre de mirada dulce y caminar decidido. Entonces el Espíritu Santo hizo que Juan señalara a Jesús y expresara en voz alta: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús le pidió que lo introdujera en el río y él así lo hizo. En ese momento Jesús tomó sobre sí los pecados de la humanidad. El Espíritu Santo descendió sobre él para darle el poder de la predicación y la realización de milagros, pero sobre todo para darle la fuerza para morir por la humanidad y así purificar con su sacrificio todos los pecados del mundo. Baruc y sus padres quedaron admirados de aquel momento y luego continuaron su camino hacia Egipto, donde permanecieron 3 años. A su regreso a Jerusalén, contemplaron una escena que los estremeció. No es posible lo que estamos viendo. El hombre que 3 años atrás había tomado sobre sí los pecados de la humanidad, seguía cargando con otros pecados, la traición y la negación de algunos de sus discípulos, la irresponsabilidad de la autoridad de Herodes y Pilato, el abuso de poder de los soldados que lo azotaban con violencia y lo escupían con odio. Baruc vio incluso cómo el pecado del mundo coronaba a Cristo de espinas. El pequeño vio a Jesús cargando todo el peso de la maldad humana en una pesada cruz. La carga era tan pesada que hizo caer al sentenciado en 3 ocasiones, pero él con su esfuerzo máximo llegó hasta el lugar de su crucifixión. Son tan pesados nuestros pecados que lo han hecho caer 3 veces. Los padres de Baruc prefirieron contemplar la escena desde lejos, pero el niño se acercó, llegó a los pies de la cruz y pudo escuchar las últimas palabras del crucificado. Todo está cumplido. En tus manos encomiendo mi espíritu. Baruc entendió perfectamente aquellas palabras. Jesús cumplió con la misión de cargar y purificar los pecados de la humanidad.
Solo él podría haberlo hecho. La familia del niño permaneció 53 días más en Jerusalén. Durante ese tiempo escucharon una admirable noticia. El crucificado había resucitado. Cuando Baruc y sus padres se alejaban de Jerusalén, vieron a los discípulos de Jesús predicando y bautizando. ¡Escúchenos todos! El bautismo de Juan solo había invitado al arrepentimiento, pero el nuevo bautismo une a los fieles con Jesucristo el Salvador. Por este bautismo Cristo perdona sus pecados y los convertirá en hijos de Dios y templos del Espíritu Santo. Al escuchar aquello, el niño corrió hacia los apóstoles y les pidió que lo bautizaran. Pedro lo recibió en el río y mientras derramaba agua sobre su cabeza le dijo: Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mientras Baruc sentía correr el agua sobre su cuerpo, dijo: Ahora el agua es vida, salud, limpieza, descanso, perdón de los pecados y anuncio de la vida eterna. El pequeño comprendió que Cristo había tomado la actitud del río, llevar sobre sí las manchas para purificarlas. Aunque Baruc había nacido 8 años atrás, el día en que fue bautizado volvió a nacer, pero a la vida eterna. En este momento vamos a entregar la despensa, cobijas, suéteres y otras cosas al hermano Faustino para continuar ayudando a los más necesitados, que en esta ocasión, ¿quiénes son? Lo vamos a repartir, Padre, en comunidades pobres de Ciudad de México y Estado de México, porque sí, en CDMX hay mucha pobreza. Y hay mucho frío. Recuerden, agradecemos como siempre su ayuda con despensa, con cobijas, con ropa, con juguetes y con todo lo que ustedes puedan ayudar. Siempre lo que a nosotros a veces no nos hace falta, a otras personas sí les hace falta. Y esto no significa dar lo que nos sobra, sino también dar algo que nos cueste trabajo por misericordia. Que Dios les bendiga. Pues ya se llenó esta camioneta y se está llenando otra más, gracias a la ayuda de todos ustedes. Esta lleva la despensa y la otra lleva cobijas, suéteres, juguetes y demás.